Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un verdadero placer que estén con nosotros en este su programa que tenemos preparado para ustedes. Y pues nos da mucha alegría y mucho gusto que se encuentren con nosotros. Y bueno, en esta noche vamos a iniciar. Quiero presentar primeramente a mi compañera Carmen. Muy bienvenida al programa. Este país, César, y muy buenas noches a todos nuestros radioescucha, la paz del Señor, a mis hermanos aquí en cabina. Es un placer estar nuevamente en este su programa, Nosotros Conversamos, y pues haciéndole la cordial invitación que se quede con nosotros a lo largo de esta hora, siguiendo con este tema tan interesante. Espero ya tenga sus preguntas para que el día de hoy, bueno, pues nos llame a cabina, que vamos a tener la línea abierta para cada uno de ustedes. Quiero recordarles que el día de hoy, como todos los demás días, pues se está transmitiendo también por internet en www.nosotrosconversamos.com o en www.lldmusa.org. Pues estamos transmitiendo en el 900 AM Radio Cali aquí en Los Ángeles, y nuestros correos electrónicos para que los anote, ¿verdad? Y nos deje sus preguntas, sus comentarios, que para nosotros es muy importante. Radio Nosotros Conversamos @hotmail.com y también nosotros conversamos @yahoo.com. Recuerden nuestras redes sociales, en Facebook Nosotros Conversamos y ya también en Twitter @nconversamos. Y bueno, les recuerdo el teléfono en cabina el día de hoy es el área 714-602-8354. Y vamos a empezar a darle la bienvenida a los panelistas de esta noche. Y quiero empezar, por supuesto, con el ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, nuestro hermano Israel. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Dios la paz, hermana. La paz del Señor a todos nuestros amigos radioescuchas y todas las personas que nos sintonizan, sea en sus hogares, en su automóvil o en su trabajo. Les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos para que se queden con nosotros a analizar este tema que ya el día de ayer comenzamos a platicar, y esperamos que pues se queden analizando el tema a la luz de las Escrituras. Yo le pagué, hermano, y bienvenido. También se cuenta con nosotros en el grupo de panelistas Lidia, la paz del Señor. Así es, la paz del Señor sea con todos ustedes, y es también un placer para mí poder acompañarlos esta noche. Espero que el tema de hoy sea pues de beneficio para muchos de nuestros radioescuchas, ya que sabemos la importancia de lo que es, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, dad de lo que de gracia hemos recibido, y pues eso vamos a tratar de hacer el día de hoy, darle a ustedes, radioescucha, un poquito de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es, y también quiero dar la bienvenida a Aarón. Bienvenido a la paz del Señor. La paz del Señor, hermana. La paz del Señor a todos mis compañeros aquí en cabina. Muy buenas noches al público en general que nos hace el favor de acompañarnos en esta noche por los diferentes medios de comunicación social, llámese la radio o llámese la internet. Esperamos que nos acompañen nuevamente, puesto que le vamos a dar continuidad al programa, ¿verdad?, que teníamos el día de ayer, en este tema tan interesante que más bien, ¿verdad?, me parece como develar, quitar un velo de engaño, ¿verdad?, para todas aquellas personas que tienen, son simpatizantes de esta imagen de la cual estamos hablando en el día de hoy. Así es, y también quiero dar la bienvenida a Isaías, la paz del Señor, bienvenido. Desde Padre Carmen, aquí vamos a estar en como lo dice aquí mi compañero, análisis de este tema. Siempre la finalidad es llegar a, tener una mentalidad más clara de lo que se ha venido enseñando durante muchos siglos,
El propósito que se persigue es precisamente ese, ¿verdad? Para todos aquellos que nos escuchan, pues y no solamente lo escuchen desde el perfil tradicional, sino escúchenlo desde el perfil más que nada espiritual, que es al fin y al cabo lo que perseguimos en esta noche, para que al final del programa todos tengamos una idea clara de lo que queremos conversar, de lo que queremos hablar, de lo que hemos estado hablando desde el día de ayer, y esperamos, ¿verdad?, que las dudas pues de alguna manera se aclaren, las preguntas tengan contestación. A las preguntas, sí, siempre hay preguntas que en ocasiones causan un poco como de, pues un poquito como de duda, en el sentido de que quieren preguntar cosas que ellos ya mismos ya saben. Entonces, esperamos preguntas pues claras, ¿verdad? Centradas, para que las respuestas sean de la misma manera, Carmen. Así es, Isaías. También tengo el gusto de presentar en esta noche a Lidia. Bienvenida a la paz del Señor. Dios les pague y la paz del Señor a todos radioescuchas. Y para mí, como decía nuestra compañera, es un placer estar con ustedes en esta noche. Y como decía nuestro hermano, para nosotros es algo dar un poquito de lo que el Señor nos ha dado, pero también radioescuchas es de que cuando ustedes prenden su radio y quieren escuchar es porque algo tienen dentro de su alma que está buscando. Quizás algo que les hace falta, y ojalá Dios quiera que en esta noche seamos portadores de ese algo que ustedes esperan y lleguemos a llenar, no quizás en ningún momento que se vayan a ofender por lo que nosotros vamos a hablar en esta noche, sino todo lo contrario, que le pidan a Dios, como nosotros también le pedimos, de que tanto nosotros podamos hablar con ustedes, ustedes también pueden agarrar el teléfono y llamarnos y tener sus preguntas, quizás que nosotros con la ayuda de Dios pues vamos a tratar de contestárselas. Dios les bendiga. Así es, Lidia. Y bueno, también está con nosotros Joel, que nos está acompañando esta noche. Bienvenido, la paz del Señor. La paz del Señor sea con todos radio escuchas, los gente que está escuchando por el medio del internet o quizás aún en la radio. Como decía nuestra hermana, es un placer que ustedes los brinden esa oportunidad de traerlos una plática con temas doctrinales en cual traemos pura verdad. Como sabemos, traemos documentos que los pueden apoyarlos con lo que estamos diciendo. Traeros sus preguntas, los llamas al número que tenemos y estaremos muy agradecidos para contestarles con la verdad. Así es, y también se cuenta con nosotros Cecia. Bienvenida a la paz del Señor. Amén, hermana Carmen, y muy buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Sintonizándonos, sean por su casa, por su carro, donde quiera que ellos se encuentren, ¿verdad? Les agradecemos el momento que nos están dando, el momento que nos están dando y dejando entrar a sus hogares. Deseamos que el programa de esta noche, ¿verdad?, llegue a sus hogares y, como decía nuestra hermana Lidia, ¿verdad?, llegue de forma buena, en la forma que lo queremos hacer pasar. No llegar a ofender a nadie, sino que este tema sea beneficiente para cada uno de ustedes. Sabemos que muchos de nosotros, ¿verdad?, la verdad es muy difícil de aceptar, y más cuando estamos muy adaptados o estamos muy conformes con lo que llegamos a tener, más sin embargo, la verdad, bueno, no se puede esconder. Así es, y nada más quiero recordarles nuevamente el número en cabina, porque el día de hoy tenemos la línea abierta para sus preguntas, y el número es el área 714-602-8354. César. Así es, bueno, pues ya escucharon, tenemos un panel muy completo de personas que vamos a platicar con ustedes, y queremos recordar el teléfono para las personas que nos están sintonizando, es área 714-602-8354, y como siempre solamente les pedimos que pues nos hablen respecto al tema que estamos platicando para aprovechar el tiempo. Tenemos muchas personas que nos llaman y les agradecemos a todos que participen con nosotros. El tema que platicamos el día de ayer y que iniciamos con ustedes es hablar del verdadero origen de Guadalupe. ¿Y por qué hablar de ese tema? Platicábamos el día de ayer en muy breves palabras que hay quien, por ejemplo, sobre todo los que son católicos dentro del pueblo mexicano, que ellos creen o les han enseñado que ahí en México, en el año 1531, para ser exactos, según lo que ellos nos dicen a nosotros, se apareció la Virgen de Guadalupe a un indio llamado Juan Diego. Les hacen creer que esta imagen pues se le apareció y es la que está en la Basílica de Guadalupe, allí en México. Pero aquí decíamos el día de ayer que el problema es que enseñan que es la primera vez que se apareció con ese nombre. Y de ahí sale todo lo que es el mito guadalupano y todo lo demás. Lo que platicamos el día de ayer y que queremos que quede bien claro
es que eso es totalmente una mentira por donde lo queramos ver. Pero lo que nos enfocamos más que nada es hablar de que antes de que hubiera esa aparición, ya en otro lugar como es España, ya se veneraba una imagen con ese nombre. ¿Y qué damos a entender con esto? Bueno, que entonces la Virgen de Guadalupe, que se dice que en México se apareció por primera vez, no es la original. Entonces hay otra Virgen que es la verdaderamente de Guadalupe, que es la que se encuentra en España. Y que aunque también es cierto que es una leyenda y tampoco es verdad, pero sí tiene un origen mucho más antes que la de que se encuentra en la Basílica de México. Entonces platicamos el día de ayer de todo eso, de los detalles, tanto de cómo pues anuncian o qué dice la leyenda sobre la Virgen de Extremadura en España, como también estamos hablando un poquito de las diferencias que hay, ¿verdad? Y también de las similitudes. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de esto, porque quedamos con todavía mucha información, sobre todo de que vamos a platicar al respecto de, pues también de la entrevista que quedó pendiente, que estamos hablando de este Sebastián García, que escribió el libro de Guadalupe de Extremadura en América, y vamos nosotros hoy a platicar sobre todo eso para que se queden con nosotros en este programa que está pues muy interesante y que pues les agradecemos su tiempo y su participación. Entonces estamos comentando el día de ayer de que este tiene su origen, decimos, la verdadera imagen de Guadalupe en España. Tiene su verdadero origen en España y tiene su origen por medio de un río que recibió el pronombre propiamente dicho. Pero entonces de eso queremos platicar y bueno, vamos a dar la oportunidad a tener unos panelistas a que pues aporten más información sobre ese tema mientras entran las llamadas que tenemos pendientes. Hermano César, yo le quería preguntar, escuchamos lo que decía, entonces ¿hay dos vírgenes o hay una mamá o hay una hija? ¿Cómo sigue ese tema? Bueno, mira, lo que pasa es de que originalmente la que se llama Virgen de Guadalupe, la original, viene de España, netamente de España, y es una imagen con una apariencia totalmente diferente. Lo que pasa es de que la gente le ha llamado, por ejemplo, la revista Proceso que platicamos el día de ayer, puso ese título, la Virgen de Guadalupe mexicana es hija de la española, dando a entender de que de ahí procede como si fuera una copia. Pues no es, porque mira, es lo que íbamos a platicar también el día de hoy. La Virgen de Guadalupe de España es negra y su apariencia es en forma de triángulo por el vestido que se parece a la de San Juan de los Lagos y las que están en México como la de Talpa, que tienen ese vestido amplio que parecen triángulos. La Virgen de Guadalupe, la que se encuentra en México, pues tiene una apariencia totalmente diferente. Entonces no es copia en sí de la de Guadalupe en España, pero de allá viene ese nombre porque de allá viene la original. Lo que sí platicamos el día de ayer es que allá en España, también en el mismo monasterio de Guadalupe, existe otra imagen que se llama la imagen de la Inmaculada Concepción. De ahí fue la que tomaron el modelo para hacer la de Guadalupe que se encuentra en México. ¿Todo por qué? Bueno, porque los españoles, decimos, son muy celosos. Y en aquellos tiempos de la conquista, me imagino que ellos deseaban traerse a la Virgen Negra, de la cual tantos eran personas devotas, pero no les permitieron traerla a México como bandera o como símbolo de devoción para las personas. Entonces la que se les permitió traer fue la de la Inmaculada Concepción, que es la que tiene todas las similitudes, y por eso dicen, bueno, las personas que ven las imágenes de las dos pueden decir, bueno, esta es la misma, nomás con unos, obviamente, detalles, con unas pequeñas diferencias, pero básicamente es la misma réplica. Entonces por eso la gente la revista le nombró que es la de México, hija de la española. Pero obviamente si son dos imágenes totalmente diferentes, una es la de la Inmaculada Concepción en España y otra es la de Guadalupe en México. Yo quiero mencionar algo a manera de reflexión, ya que estamos diciendo que pues en el siglo XII fue cuando se descubrió esta efigie en el río que mencionábamos ayer, nombrado por los árabes. Daba yo la definición de la palabra en sí árabe, porque Guadalupe escrita, ya traducida al español, pues se escribe diferente a la W-U-D y luego Lopus, Lopus, que es lobo. Entonces estamos viendo nosotros desde ahí que esto es meramente un nombre árabe, Guadalupe. No es un nombre latino ni mucho menos castellano. Estamos viendo que esto ya existía. Incluso
Cristóbal Colón en tiempos de la colonización en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando llegó, ¿verdad?, a América. Ellos eran, precisamente Hernán Cortés era extremeño, era de Extremadura, España, que es en donde tiene su monasterio real la Virgen de Guadalupe, la original. Cuando ellos llegaron aquí a América, precisamente ellos eran devotos de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, España, que es totalmente diferente a la que en 1531 dice la Iglesia Católica que se apareció en el Cerro del Tepeyac. Una de las cosas de las que yo quiero hacer aquí mención es que Zumárraga, que era español, ¿no?, quiero pensar que pues él conocía a la verdadera Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando Juan Diego, a ver si podemos meditar un poquito en esto, le enseña en el manto a la Virgen que se apareció y que quedó plasmada en el manto de Juan Diego, según la tradición de la Iglesia Católica, pues si él conocía a la original, por lógica iba a rechazar a esta, porque no es la Guadalupe original. Es lo que quiero, es lo que queremos dejar. O sea, quiere dar a entender claro que la que debería haber quedado plasmada en latín era la negra. Sí, exactamente, o sea, la que él mismo conocía como español, porque precisamente en Extremadura de España, más puntualizado en Cáceres, es donde está el monasterio real de la verdadera Virgen de Guadalupe. Entonces, él como español nato de allá la conocía. Cuando Juan Diego le presenta en la manta a la otra, bueno, aunque históricamente está comprobado de que no hay datos ni documentos de ello, pero en dado caso de que se la haya presentado, pues no era la que él conocía. Ese es un detalle importante que no se nos debe de pasar por alto, porque Cristóbal Colón, Hernán Cortés y el mismo Zumárraga conocían a la Virgen negra de la que tú estás haciendo mención, César. Y decimos negra no por ofensa, porque obviamente si ustedes ven las fotografías de esta imagen es completamente negra, o sea, no es un insulto, pero así es. O sea, la imagen tiene la apariencia pues, totalmente negra o extremadamente morena. Y en todo caso, como decíamos ayer, vamos a darle crédito a que la aparición de 1531 haya sido verdadera. Pero en todo caso no hubiera quedado como la Virgen de Guadalupe, hubiera quedado, como lo mencionaba Ramón ayer, como la Virgen del Tepeyac. Exacto. ¿Por qué darle el nombre de Guadalupe cuando allá ya existía una? En todo caso, si hubiera sido la de Guadalupe, hubiera sido la misma, ¿no? La misma de Guadalupe, pero como lo dijo César, los extremeños son muy celosos, o en aquel tiempo, en el siglo, en 1500 y 1600, eran tan celosos que cuando los colonizadores la quisieron traer precisamente a la Nueva España, ¿no?, a América, no se les dio el permiso. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, porque eran muy celosos de ello. Entonces, pero sí trajeron otra, y a esa es a la que nos queremos referir. La otra, que está enfrente de la Virgen de Guadalupe en Cáceres, España, es idéntica a la que conocen los mexicanos aquí en este lugar. Y eso nos pone a todos a pensar que no es la misma religión, que no debería de ser la misma imagen. Por ejemplo, si a la iglesia La Luz del Mundo de California y México si tuviera diferente Biblia, ¿cómo vamos a decir que es la misma iglesia? Es casi igual, poniendo a las dos imágenes, deberían de ser una. Si es una religión, deberían tener las dos. No debería que haber rivalidades, ni que la mamá ni que la hija, eso ya es ridículo. Bueno, lo que pasa es de que, mire, hermana, la situación es esta. En México se adoraba precisamente a una virgen, a una diosa, la diosa Tonantzin. El pueblo náhuatl en aquel tiempo adoraba esta imagen, pero los católicos de aquel tiempo tenían una férrea necesidad de desaparecer todo este tipo de idolatría que según ellos le llamaban. En esa necesidad de erradicar la adoración y el culto a sus deidades que tenían los náhuatl, necesitaban algo que suplantara la imagen de la diosa Tonantzin. Y es así como entonces vienen y traen una pintura, bueno, más bien realizada en México, una pintura que es copia de la original que está en Cáceres, España. Esto no responde a otra cosa sino a la necesidad
supuesta, entre comillas, de evangelizar con la religión católica al pueblo náhuatl de aquel entonces. Así es, y yo quisiera invitar a la gente que nos está escuchando y recordarles que el día de hoy tenemos las líneas abiertas y recordarles el número que es el área 714-602-8354, porque es importante para nosotros saber qué piensan de este tema. Mucha gente, el día de ayer estábamos mencionando, hay gente que dice, y a mí no me importa si es o no, yo creo en eso, pero obviamente es importante conocer la historia, el origen de eso que ellos, de esa imagen que ellos creen que realmente es todo para ellos, ver sus orígenes. Entonces les hacemos la invitación de que nos llamen al área 714-602-8354, que bueno, los hermanos panelistas se han preparado muy bien y están listos con toda la información para contestar cualquier pregunta que tengan. Sí, mire, yo quiero dar un dato, ¿verdad? Que existen documentos históricos verdaderamente que afirman que la estatua de la Inmaculada Concepción, de la cual fue tomada, ¿verdad?, la copia para hacer la pintura de la Guadalupana en México, ¿verdad?, estuvo en México por ahí por el año 1556. En esa fecha fue pintada más o menos en la supuesta tilma de Juan Diego. Un dato muy importante que esto de cuando se pintó la imagen fue 8 años después de que muriera Fray Juan de Zumárraga. Entonces, yo menciono esto porque el catolicismo en México afirma que en ese tiempo estaba Fray Juan de Zumárraga vivo y que él fue el que recibió al indio Juan Diego cuando aquel indio traía la noticia de la supuesta aparición. Entonces esto no puede ser verdad, puesto que hay documentos históricos, exacto, no concuerda, que Fray Juan de Zumárraga tenía 8 años ya de muerto cuando esta pintura fue realizada, que realmente es una pintura, no una aparición divina, que quede claro. ¿No será que a lo mejor para ellos igual y revivió Zumárraga en ese entonces? O sea, porque hay que mirar los detalles, ¿no? Y también hay que mirar la historia y hay que mirar también cómo se llevan a cabo las cosas. Igual, en ese entonces también tenemos que mirar la historia. La Iglesia Católica quería imponer una religión nueva a aquellas indígenas, aquel pueblo, ¿verdad?, que ellos habían conquistado. ¿Y cómo lo iban a hacer? Querían quitarle a la diosa que ellos adoraban y de una forma en la que ellos dijeran, bueno, pues nos quitan, pero nos ponen a una parecida más o menos con las mismas cualidades, una personalidad de una madre, de alguien que ama a la humanidad, una persona, ¿verdad?, que va a cabo concebir, lo que ellos buscan. exacto. Y mira, Lidia, perdón que te interrumpa, como lo dices, es como un niño, le quitas un juguete que no es de él y le das otro, o sea, cualquier cosa. Y yo me pongo a pensar, Carmen, y todos aquí en la mesa, a un niño, imagínense, un niño católico, una niña católica que conoce a su guadalupana por la foto que su mamá y su papá han tenido, los mexicanos, que le den una de España, ¿qué va a decir él? Un niño que no sabe, pero sí sabe las diferencias. ¿Usted cree, radio escucha, que le va a orar o que se le va a persignar o que se le va a arrodillar como alguien grande o como si fuera la misma Virgen, que va a decir, ¿quién es este muñeco que me trae si esta no es su guadalupana? Y el día de ayer estábamos mencionando, ¿verdad?, de que pues el engaño que han querido llevar a los mexicanos, incluso en el cuento que fabricaron, la fábula de cómo según se le apareció al indio Juan Diego, era algo similar a lo que allá se le apareció a Gil Cordero, y mencionábamos la historia de la vaca, que la vaca se le murió y que bueno, es la misma historia pero con otros personajes, pero es el mismo cuentito que le inventaron a nuestros indios allá en México, y que creyendo que bueno, pues eran un grupito de indios, se iban ahora sí que no se iban a fijar en los detalles como hoy lo estamos viendo, que no concuerdan ni fechas, ni lugares, ni nombres, pero efectivamente pues es todo una fábula, una mentira. Queda mencionar, ¿no?, que y también para que nuestro radio escuchas también se pongan a analizar, ¿no?, estos, de que yo digo, si yo voy a inventar algo, por lo menos voy a concordar en los datos que les voy a dar a la gente que estoy engañando, ¿no? Porque si yo voy a decir esto y esto pasó en tal fecha, obviamente tengo que mirar que los personajes que voy a meter a mi historia estén vivos, ¿no? Como decíamos, a lo mejor y revivió, uno no sabe, ¿no? Ese pequeño detalle no nos lo han proporcionado la Iglesia Católica. Pues es que esto no nos habla, hermana, de otra cosa, sino lo que ya mencionábamos el día de ayer, que esto es solamente una leyenda.
¿Por qué una leyenda? Porque no cuenta con los elementos históricos necesarios, como usted lo menciona, que la avalen, ¿verdad?, para que esto tenga algo de veracidad, algo de realeza, sino que simplemente se queda en una leyenda, y una leyenda pues puede surgir en cualquier momento en la cabeza de a quien se le ocurra. Y el eje central no se nos olvide, independientemente de que es verdad o no es verdad, estamos hablando de la mentira detrás de la aparición, la mentira que dijo Benedicto XIV, que esa era la primera vez que la Virgen de Guadalupe se aparecía. Y dimos el dato ayer que está documentado en el libro de Extremadura de España, la Virgen de Extremadura, que en 1982, cuando Juan Pablo II visitó a la ciudad de Cáceres, en Extremadura, él dijo que para poder conocer, ¿verdad?, a la verdadera Virgen de Guadalupe, hay que primero venir a conocer a la de Cáceres, España. Dimos a entender con esto que las palabras de un papa y las del otro son totalmente antagónicas, opuestas. Uno dice, ¿verdad?, incluso hubo una frase muy famosa de él, que ella no había hecho tal cosa en ninguna otra nación, hablando de la aparición que hubo en 1531. Pero Juan Pablo II nos dice que no, que en realidad originalmente hay que primero venir y conocer la de Cáceres, España, y entonces podremos conocer más a fondo de la de México. Entonces, estamos hablando de esa grande mentira que dijo Benedicto XIV, que no se había aparecido en ninguna otra parte como lo había hecho en 1531 en la Ciudad de México, cuando en 1389 está documentado también, el rey Alfonso XI elevó a la pequeña ermita que se construyó ahí en Cáceres, España, a el nivel de santuario. O sea, ya no era una ermita nada más de la Virgen de Guadalupe, sino ya era un santuario, y posteriormente vino a ser un monasterio. Estamos hablando en 1389, casi 200 años antes de 1531, documentado. Entonces, ¿quién nos quiere decir que no existía la Virgen de Guadalupe? Y otra cosa que también quisiera yo mencionar, hermano, es esta situación. La gente que quisiera documentarse realmente, todo el mundo conocemos en América Latina a un escritor pues de aquellos tiempos, Bernal Díaz del Castillo, en el cual pudiéramos confiar, porque él tiene un libro histórico, bueno, él estaba escribiendo un libro histórico más o menos en ese tiempo, 1531, el cual fue terminado hasta 1568. En este podríamos encontrar, si quisiéramos verdaderamente, hablando por la historia, encontrar datos sobre esta supuesta aparición, que desde ahora pues les anticipo que Bernal Díaz del Castillo no menciona que haya habido ninguna aparición, sino más bien él lo que menciona fue el hecho de que en aquel tiempo, por ahí por el año 1531, los españoles derribaron el templo de adoración que tenía el pueblo náhuatl en aquel tiempo, ¿verdad? El templo de adoración a la diosa Tonantzin lo derribaron para en su lugar construir una ermita a la guadalupana. Ese es un hecho histórico que está registrado en el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Y que es verdaderamente histórico, nos puede dar datos verídicos del tiempo. Bueno, entonces con eso estamos escuchando de que todo eso es realmente una fábula que de alguna manera han inventado las personas, y que desgraciadamente, como iniciamos con la noticia ayer, son millones las personas que lo siguen creyendo. Ese es el punto principal del programa, o sea, que las personas no lleguen, y como decía Carmen ayer, ¿qué van a celebrar el 12 de diciembre? La aparición que les han hecho creer como verdadera. Entonces los invitamos a que piensen, porque estamos en este programa para compartir con ustedes toda esa información. Sabes, venía a mi mente ahorita en estos momentos, en aquella ciudad de Veracruz hay un pueblito que se llama Chiquila, Veracruz. Y allá en sí tú ibas a las sinagogas, que pues, simplemente eran chocitas, no son sinagogas como las que conocemos aquí, porque son, no, sin ofender a nadie, son personas indias todavía, o sea, incluso hablan su lengua. Y allá no tenían a la Virgen de Guadalupe. Para ellos era otro tipo de, ellos le decían Virgen, en realidad no era la Virgen de Guadalupe.
Cuando llega el catolicismo, cuando empieza el catolicismo, que llegó un sacerdote allá porque la iglesia de la Luz del Mundo estaba subiendo, porque son pueblos que tú ves las montañas y ni te imaginas que hay gente en aquellos pueblitos. Entonces, cuando empiezan a ver que está Axompa, Huixila, Quechulingo y todavía más para allá hay más pueblos, los hermanos subían a evangelizar a los hermanos. Cuando llegan allá, entonces ya los sacerdotes del pueblo, que era Ciudad Mendoza, empezaron a ver que se estaban ganando las almas y fueron, incluso sacaron la Virgen, que ellos eran los que la que tenía, que en este momento estoy tratando de recordar el nombre, pero no era la Virgen de Guadalupe. Entonces empiezan y ya incluso se juntaron y hicieron una sinagoga. Cuando los hermanos subían, ya el sacerdote se les ponía y no dejaba pasar de Quechulingo, de Axompa hacia arriba, ya no los dejaban pasar a los hermanos. Y aquellas personas con palas, con lo que encontraban, piedras, ¿por qué? Típico de los católicos. Exacto, ¿por qué? Porque ellos ya llegaron a imponer, y la gente tampoco, no creas que quería mucho a la Virgen. Ellos tenían a su propia. O sea, era, me quiero acordar el nombre, pero ellos tenían su propio. Entonces, lo que digo es imposición lo que llegan a hacer. Cuando los hermanos suben a predicar a la demás gente, que vieron que ya había hermanos y que ya, pues, ¿qué hacen ellos? No, es que hay que buscar la manera. Entonces ya llevan a la Virgen y no, ya es a predicarles, a alabarles, y estos son de Satanás. ¿Por qué? Porque están queriendo opacar lo que ellos ya supuestamente tenían. Y es gente que quizás, como en aquellos tiempos llegaron a imponerles, es gente que quizás no tiene la mentalidad que tenemos ya nosotros, o sea, que ya no hay estudios para esa gente. Entonces, qué fácil llegar a imponer algo que, como decía nuestra hermana Ana Lidia, que quizás lo revivieron, porque ni siquiera para hacer una fábula con fechas y todo. Exacto. Pues deberían ser más creativos, porque es lo que estamos diciendo. Pero ahorita vamos a ir al corte ya de nuestro programa, a nuestro intermedio. Tenemos todavía mucha información con nosotros. Queremos repetir el teléfono para que nos llamen, área 714-602-8354. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Es que tenemos mucho panel, hay que aprovecharlo. Sí. Sí, muy buenas noches. Los invitamos de regreso aquí en su programa Nosotros Conversamos. Como decíamos, ¿verdad? Antes de ir a comerciales, tenemos un programa muy interesante, mas sin embargo les vamos a dar el número de teléfono en el cual el día de hoy tenemos nuestras líneas abiertas para todo aquel que quiere dar comentario o cualquier pregunta, ¿verdad? Estaremos contentos en contestarle. Nuestro número es área 714-602-8354. Y si les gustaría mandarnos un correo, ¿verdad? Tenemos nuestros correos electrónicos, que
es radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotros conversamos@yahoo.com. Y si les gustaría sintonizarnos por parte de internet, está nuestra página www.lldmusa.org. Y bueno, regresamos aquí, hermano César. Sí, mira, queremos en esta noche aprovechar el tiempo. Queremos darle la bienvenida a la primera llamada del programa que se encuentra con nosotros, Francisco. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por recibir mi llamada. Sí, mira, yo escuché ayer del programa lo que ustedes estaban explicando y es interesante la forma que ustedes han hecho el estudio. Están preparados, se han preparado, es una cosa muy importante antes de hablar pues con ustedes. Lo que ustedes están viendo ahora, yo lo vi hace 35 años. Tal vez no la misma literatura, pero sí el mismo tipo de estudio con un resultado parecido. Curiosamente, no soy católico, fui católico, pero los principios a este momento, Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima o la Virgen Árabe de España que ustedes mencionan, tienen algo en común, que son vírgenes y en general en diferentes facetas se refieren a una virgen y la única que tiene la Biblia, que es la Madre de Jesús. Muchos decimos que Jesús es Dios, muchos creemos que es hombre. Estas herejías ya se pelearon a principio del cristianismo y se ganó la luz. Ahora sigue la controversia, está renaciendo por muchos lados y muchos aspectos. Claro, hay más información todavía mucho más profunda. Me da la impresión de que aunque tenemos detalles significativos y reales e históricos, aún así hay otro tipo de información más profunda que se refiere a los hechos reales de quién era la Virgen, quién era la Madre de Jesús, quién era María Magdalena, quién era Elena, cuál era la situación política de esos años, cuál era la situación religiosa, cuáles eran los conflictos, cuáles eran las diferentes sectas y qué era lo que se estaba cocinando. Ahora, lo que vivimos ahora se relaciona con todo eso, pero no lo entendemos porque el imperio que ganó la lucha cerró muchas de esa información. Mucho libro importante, pero los admiro, sigan estudiando y estoy seguro que un día van a conocer todavía mucho más. Por lo pronto, estoy muy de acuerdo con ustedes, con lo que les enseña el apóstol que tanto admiran, muy bien, los respeto, a ustedes también los respeto. Estamos viviendo el evangelio de la fe. Y que el Señor los bendiga, y a todos los católicos también, si un día es posible, que digamos lo que dice la palabra de Dios, que dice Jesucristo, que amemos a nuestros enemigos y los sepamos perdonar también. Recibo el chat y no tengo nada contra ustedes, por respeto. Muchas gracias por dejarme hablar. Muchas gracias, Francisco. Agradecemos su llamada. Bueno, pues estábamos escuchando como nuestro amigo Francisco menciona que él estuvo estudiando acerca de esto. Y pues es que solamente, amigo Radio Escucha, estudiando, buscando, analizando, nos vamos a dar cuenta de la verdad. Francisco dice, hace 30 años yo leí esto, estudié esto, y pues dice, estoy mucho de acuerdo en muchas cosas con ustedes. ¿Por qué? Porque es solamente cuestión de analizar, de estudiar. Nos mencionaba acerca de la María bíblica y también pues que está lejos, ¿verdad?, de la María católica de la que mencionan. Sobre todo
porque aún el nombre le cambian, le ponen María de Guadalupe y le han cambiado el nombre en diferentes lados, de Fátima, la Virgen de Fátima, y empiezan a ponerle muchos nombres, porque la invitación es esta: analizar, estudiar, examinar, en qué creo, dónde estoy, para dónde voy, saber en qué estoy yo parado, en qué estoy yo creyendo. Porque si no sé en qué estoy creyendo, si no estoy de veras verdaderamente seguro de lo que estoy creyendo, en qué está basada mi fe, posiblemente sea en fábulas y en creencias de alguien que solamente quiso venir a engañar para sacar alguna ganancia, como hay muchos en el mundo, no solamente en la Iglesia Católica, hay muchos. Pero, amigo Radio Escucha, es la invitación, lo que nuestro amigo Francisco también mencionó, es la invitación: estudiar, analizar, buscar cuál es la verdad, dónde está la verdad. Para eso estamos platicando, para eso estamos invitando. Analiza. No te decimos, te queremos robar tu fe, sacarte de tu fe donde tú estás. No. La invitación es esta. El Señor Jesucristo nos enseñó que con amor se debe de predicar, con amor. Debemos de analizar, debemos de buscar, y Dios te irá dirigiendo. Aquel hombre hacía ofrendas, hermano, hacía ofrendas y le decía al Espíritu de Dios: tus ofrendas y lo que has hecho llegó delante de Dios, fue agradable delante de Dios, y Dios puso los medios para que llegara al conocimiento de la verdad. Así es la invitación también a todos nuestros amigos radioescuchas. Es que es no cerrarnos, porque mucha gente, incluso cuando platicamos con ellos, muchos de ellos que dicen: esto fue la herencia que me dejaron mis padres. Desde que yo soy niño, aquí nací y aquí me voy a morir. No es tradición. No es el hecho de por qué tenemos que buscar. Si aquí, esto fue lo que nos enseñaron. ¿Por qué tenemos que buscar? Porque tenemos una alma, que nuestra alma es la que busca. Porque a veces vamos a la iglesia, quizás los domingos o entre semana, no sé, pero nos hace falta algo, no salimos llenos, no salimos completos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Es eso que nos hace falta, es nuestra alma que está buscando la manera de llenar ese vacío. Y en la misma Biblia dice, ¿qué dice en la Biblia? Paraos en los caminos y ved cuál es la senda perfecta. Tan fácil es como abrir tu Biblia, pero como te decía yo al principio, no es nada más hojear un libro, es tratar de entender, y para poder entender, ¿quién te va a dar esa ayuda? Simplemente Dios. Es pedirle al Señor, si tú vas a leer la Biblia, es pedirle al Señor que te abra tu entendimiento, porque no vas a leer nada más por leer, es tratar de ayudar. Y cuando vayas a la iglesia es tratar de escuchar si realmente lo que se está hablando está escrito en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Por algo nos dejaron las Sagradas Escrituras. Y sabe que, hermana Lidia, perdón, hermano, que la interrumpa, yo pienso que tanto católico, tanta religión, ¿verdad?, tanto hombre como mujer que está allá en el mundo, no siente la necesidad. Yo pienso que sí la siente, mas sin embargo no sabe cómo cubrir esa necesidad, y no sabe qué es en realidad sentir la bendición de Dios, como cuando no solo yo, sino muchos de nosotros, no me van a dejar mentir, cuando uno siente en realidad la bendición de Dios, sea donde quiera que estemos, sea una necesidad, sea como nos alegremos haciendo una oración en el nombre del Señor Jesucristo, como Dios en realidad nos ha enseñado, y sentir la bendición, sentir de que en realidad Dios nos escucha, es una gran bendición. Y nuestro cuerpo, al levantar, ¿verdad?, siente una paz tan grande, siente una paz, y a veces ni tenemos que decir la necesidad que tenemos, más sin embargo, porque Dios ya la conoce, más sin embargo, una persona, ¿verdad?, que de verdad nunca ha sentido esta bendición que viene de Dios, nunca la va a querer, porque no sabe cómo se siente, no sabe cuál es la bendición que en realidad busca. Sí, usted hablaba acerca de una necesidad. Usted hablaba acerca de una necesidad de las personas para buscar a Dios. Y yo pienso que eso es digamos, lo principal que debe de haber en una persona que busca conocer la verdad de Dios. Una necesidad y un corazón dispuesto. O sea, un corazón dispuesto para hallar la verdad. Y algo de las cosas que son muy, muy válidas
y que son muy necesarias, es lo que ciertamente mencionaba nuestro hermano ministro de la Iglesia, la luz del mundo, y en referencia a la llamada de Francisco, que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para que lo que nosotros creemos no se convierta en un fanatismo que no tiene fundamento, que no tiene razón, sino que sea un conocimiento de parte de Dios, que sea un conocimiento sobre la verdad de Dios, y que se convierta esto en una real y verdadera necesidad de conocer y de sentir a Dios. Pero hay algo que también debemos de tomar en cuenta. La gente está muy acostumbrada a las tradiciones, a las costumbres y al deleite de lo que son las tradiciones humanas, las tradiciones de los hombres. Y esto pues obviamente entorpece el deseo sincero de un alma ávida de Dios, de poderlo buscar con libertad. Así es, mi hermano, y también lo importante es que aprovechen los medios que tenemos hoy para buscar la información. Tenemos hoy muchos libros, está el internet que nos facilita mucho también el trabajo y la investigación, y también los periodistas que han hecho su trabajo, como lo que comentábamos de esa entrevista que se le hizo a Sebastián García por medio de la revista Proceso, en la cual nos deja muy claramente cuál es el origen de esta imagen que es la de Guadalupe de la que estamos hablando. Y él prácticamente le dicen en la entrevista que por qué, dice, tomaron, y ya lo habíamos comentado, pero por qué tomaron a la de la Inmaculada Concepción y no a la Virgen Negra, y él le explica claramente que por el celo que tenían ellos no les permitieron. Pero luego dice que también le preguntaron a un historiador llamado Arturo Álvarez en la misma revista, y dice que por qué le hacen la misma pregunta, y dice, la Virgen de Guadalupe se inspiró en la de España, no al revés. Y es que en eso tienen toda la razón. Así como a los mexicanos les quieren hacer creer que la de México es la original, sabemos, como ya lo hemos dicho, que precisamente fue al contrario. Basados en la de España, se imaginaron y crearon todo el mito y la fábula de lo que es actualmente la de México. Pero es muy importante que veamos toda esa información, para que las personas que están sintonizándonos, pues nos digan y vean que realmente lo que estamos diciéndole es totalmente una realidad. Y tenemos otra llamada en línea, queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches, José. Bueno, sí, José, buenas noches. ¿No se escucha? Bueno. Sí, bueno, buenas noches, José. Sí, buenas noches. Bienvenido, su comentario. Sí, mire, yo he estado escuchando su programa, igual desde el día de ayer. Yo soy nacido en la Iglesia Católica y pues lamentablemente, como muchos de nosotros, que nuestros padres nos lo enseñaron, pero ayer hubo un comentario, que ustedes hicieron refiriéndose a que en realidad no debería ni de llamarse la Virgen Morena, sino que la Virgen del Tepeyac. Entonces, esos comentarios que yo de ayer a mí me gustaron mucho. Quiero felicitarlos por el buen programa que tienen. Y bueno, al final de cuentas, muchos de nosotros podríamos decir que nos atacan, pero el abrirle los ojos a las personas y hacerles ver que vivimos a veces en un yugo donde nuestros padres nos pusieron, realmente pues no lo es, ¿no? Los quiero felicitar y muchas gracias por tu programa. Bueno, José, muchas gracias. Gracias a ti por tu comentario. Le pasa a José lo que me pasó a mí. Mis padres eran católicos y una vez íbamos caminando, mi padre y yo íbamos caminando enfrente, pues íbamos por el lugar, en la colonia donde él creció, y yo lo vi que volteó. Pasamos frente a un templo católico. Yo ya más o menos pues entendía un poquito, ya tendría yo mis 12, 13 años, y volteó y miró el templo y lo vi como que se puso como triste o no sé, y me empezó a decir, mira mijo, dice, yo aquí a este templo, yo aquí venía, dice, es la iglesia de la Virgen del Carmen, que está por Río Consulado, allá en el Distrito Federal, en la colonia El Peñón de los Baños, está ese templo católico, y decía él, este es el templo de la Virgen del Carmen. Yo siempre venía aquí, era a la Virgen que yo siempre le pedía, y nunca me contestó. Nunca me contestó, dice, yo todo lo que le pedía, todas mis necesidades, nunca me contestó. Y desde que yo llegué a la iglesia
la luz del mundo, desde mi primer petición que yo le hice a Dios, ese día, desde esa petición hasta ahorita, todas las peticiones que he puesto en las manos de Dios, siempre me las ha contestado. Y yo veía que se ponían sus ojos llorosos. Y le decía, ¿por qué lloras? Decía, porque perdí mucho tiempo en esto y yo no quiero que tú pierdas tiempo. Yo quiero que tú conozcas al único Dios verdadero. Y siempre me estuvo hablando de ese Dios verdadero. Hermano Israel, qué bonito es el poder, creo que yo que cada uno de nosotros, e incluso nuestros radioescuchas que nos están acompañando esta noche, tienen una historia que contar. Igualmente, yo muy pequeña entré a la iglesia a la luz del mundo y tuve este conocimiento, pero de igual manera mis padres pertenecían a la iglesia católica, e igual que nuestro hermano Israel, yo recuerdo cuando mi papá me llevaba a las misas. Y yo me acuerdo que yo siempre desde muy pequeña yo fui muy curiosa en cuanto al aspecto de por qué las figuras, por qué se pone el dinero, por qué la agua, por qué la velita. Entonces, una cosa que muchos feligreses de la Iglesia Católica no comprenden. Cuando yo le preguntaba a mi papá, pero ¿por qué esta virgen? Ellos suelen tener demasiadas vírgenes. Estamos hablando el día de hoy el origen de lo que viene siendo la Virgen del Guadalupe. ¿Cuál es este origen? Sabemos de que no es original, sabemos, ¿verdad?, que su historia no concuerda, sabemos, ¿verdad?, que es un mito, sabemos de que sus personajes, la verdad, no tienen una válida existencia. Entonces, eso nos tiene que abrir los ojos a cada uno de nosotros. Y fue lo que mi papá también lo hizo razonar, ¿no?, en el error en el que él estaba. Y eso es lo que queremos nosotros llegar al hogar de cada uno de nuestros radioescuchas y hacerles también saber esto, de que vean ustedes lo que nosotros les podemos ofrecer con datos basados en la historia, en la misma historia que sus mismos pastores, sus mismos padres, sus mismos sacerdotes les están enseñando. ¿Por qué? Porque si yo les aseguro que si ustedes llegan a la oficina de su sacerdote y les preguntan ¿por qué esto y esto no concuerda?, ellos les van a sacar la vuelta. ¿Por qué? Porque ellos saben que no están en la verdad. Y fíjense, Lidia, que... A ver. Si me permites, quisiera agregar a ese comentario. Es que a veces no es la culpa de, quizás como de tus padres o el padre de nuestro compañero que acaba de hablar ahorita. Es que es por tradición. Y como vemos la historia, a veces como a Cristóbal Colón, quisieron poner una religión en cual no está en bases que dices tú que concuerdan con eso. Lo que te quiero entender es, porque también a veces me pasó a mis padres. Es por tradición, algo que te van a influenciar. Entonces te preguntas, ¿tu fe está por voluntariamente o está por la tradición que te han enseñado? Si así fue que empezó, te la imponieron, te golpearon, te decían que creas en algo que no físicamente ni espiritualmente te ponieron que tú creas en esa religión. Y fíjense, hermano, que lo que estábamos mencionando el día de ayer, que se acercaba esta festividad para los mexicanos tan importante, que es el 12 de diciembre, donde se van a ir a inclinar ante esta imagen que el día de hoy estamos recordando con datos históricos. Los hermanos han estado dando el nombre de los autores, los libros, fechas, todo, donde estamos comprobando que realmente esto es una farsa, esto es un mito nada más. Entonces, imagínate, Radio Escucha, cuando tú llegues a ese lugar, tú que nos estás escuchando, de alguna manera, como decía Lidia, si tú ya lo estás escuchando, ya es porque Dios te está poniendo ahí, tu alma está necesitando y Dios está poniendo ahí lo que tú necesitas. En el momento que tú estés en aquel lugar hincado, llevándole esas rosas a la Virgen, porque los católicos son así, ¿no? La Virgen es lo máximo para ellos. El día de ayer yo lo mencionaba a los radioescuchas y quiero volverlo a hacer el día de hoy, que reflexionen realmente con todo lo que han escuchado, si realmente vale la pena estar ahí hincados, estar ahí pidiéndole a alguien que, como decía nuestro hermano Israel, ni los escucha, alguien que ni existe, alguien que es una fábula y que aparte saben ellos como fieles católicos que el clero romano se está burlando de la fe de todos los católicos. Así es, hermana Carmen, pero una cosa bien importante. Estoy analizando lo que estamos mencionando, pero resulta que es triste la situación de ellos, porque hay veces que dicen que los atacamos, no los estamos atacando, es que nosotros, nuestros padres, algunos de nosotros nos tocó vivir estas cosas.
la situación es esta. Se siente, da tristeza, Sí. porque van y se inclinan ante un pedazo de madera, un pedazo de trapo, que en realidad no tiene ningún poder. Pero ¿por qué da tristeza? Porque pensamos en nuestros padres, los vimos llorar cuando veían esas imágenes y decían, nunca me contestaron. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacían? Es que la gente necesita ayuda, la gente necesita apoyo, buscan un apoyo, quieren tener una ayuda y no conocen a Dios. Y desgraciadamente caen en el dicho que el mundo dice, el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Pero es que tienen necesidad. Así. Eso les enseñan y la Iglesia Católica se aprovecha. Los gobernantes de la Iglesia Católica, las personas católicas que creen en estas cosas, desgraciadamente es porque están buscando un apoyo, están buscando ayuda. Y al no hallar en ninguna otra cosa en lo que les enseñan, allá están siendo víctimas de estas personas, que sabiendo que es mentira, pues una persona que estuvo más de 30 años como responsable del culto a la guadalupana en la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, a él dijo, es mentira eso, es un mito nada más, no existe, no es cierto. Lo sacaron y lo corrieron de ahí porque no les convenía. Cuando está diciendo la verdad, por decir la verdad lo corrieron, 30 años, más de 30 años, él sabía. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente busca, la gente necesita ayuda, la gente necesita apoyo. Y al necesitar ese apoyo, ellos no encuentran en qué, en lo que les dicen sus padres, cuando están llorando, cuando están tristes, cuando buscan una ayuda, no hallan en qué. Y les dicen, mira, es la madre del Señor Jesús. Pues allá van, no conocen a Dios. Tienen razón, no conocen a Dios. Esa es una situación muy triste y es una situación muy lamentable. Por eso está la invitación, amigo Radio Escucha. No es ataque. La palabra de Dios no es para atacar. La palabra de Dios no es para destruir. La palabra de Dios es para edificar, es para construir, para edificar nuestras almas, para hacer crecer nuestras almas. Por eso está la invitación. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque esto es bueno, en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Amigo Radio Escucha, que tienes tu Biblia a la mano, te invitamos para que leas este texto. Porque esto es bueno, decía el apóstol San Pablo a Timoteo. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Es solamente una cosa. Quiere que todos los hombres sean salvos, porque Dios es bueno. Dios es amor. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Para esto, sabía el apóstol Pablo y lo menciona, es necesario que vengan al conocimiento de la verdad. Y luego les menciona, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amigo Radio Escucha, es la invitación que te hacen nuestros compañeros y te hacemos nosotros los panelistas en esta noche, en este programa de Nosotros Conversamos. Invitación que te hacemos como miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Te invitamos para que vengas al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios nos enseña, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, busca cuál sea el buen camino y cuando lo halles, anda por él. Te invitamos, posiblemente tú lo encuentres. Te decimos posiblemente, nosotros estamos seguros que lo puedes encontrar en la Iglesia La Luz del Mundo, pues ahí lo encontramos nosotros. Pero te invitamos, por curiosidad aunque sea, visita, analiza la doctrina de la Iglesia del Señor, experimenta lo que se siente acercarse al verdadero Dios, exponle tu petición al verdadero Dios. Vas a ver como a mis padres, también tú vas a encontrar respuesta a tus problemas y todas tus necesidades. Deseamos que Dios los guarde y que Dios sea el que los bendiga. Busquen a Dios y sírvanle en limpieza y en santidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.